Aló, buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Ahí? Sí, ahí está perfecto. Wow, bueno, está bien. Entonces, uy, se quitó la pantalla. ¿A usted le sale la pantalla? No, salió un momento y se quitó. Se Sí, perdió. sí, sí. Ahí está otra vez. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar primero con el seminario de crisis asmática. Este seminario lo preparamos Laura, Matthew y yo, Felipe. Entonces, empezando, tenemos que definir lo que es una crisis asmática, teniendo en cuenta que vamos a hablar en adultos. Entonces, por definición, una crisis asmática es un episodio de dificultad para respirar, que nace una dificultad para respirar, ya sea progresiva o repentina, relacionada muchas veces con tos y sensación de opresión o dolor torácico, provocada por un broncoespasmo, que va a ser la etiología principal de lo que eh, va a causar esta sintomatología. Y dentro de la definición cabe aclarar que dependiendo la sintomatología, la gravedad de la sintomatología, vamos a clasificar la exacerbación en leve, moderada y severa. ¿Y esto para qué? Para que tener en cuenta dentro del abordaje inicial de estos pacientes que una observación severa es potencialmente mortal y necesita atención médica inmediata e intensa. Entonces, ya habiendo definido, pasamos a la epidemiología y ponemos datos pequeños básicamente para nombrar que es una patología que no es rara, que va a presentar bastantes casos y que dentro de esos casos podemos encontrar muertes. Que aunque, por ejemplo, bueno, la primera parte que dice que en el 2016 murieron 180 personas, más de ellas, más del 70% eran menores de 70 años. O sea, no podemos achacarle esta enfermedad a personas con múltiples patologías por la edad o múltiples morbilidades que puedan terminar en ese desenlace mortal. Se puede presentar en pacientes jóvenes, pacientes sin ninguna otra morbilidad, pero que tengan el cuadro asmático de base. Que es importante también nombrar que para el periodo del 2009 al 2016, las personas que consultaron, el 20% fueron atendidas en urgencias y el 4% se hospitalizaron por asma. O sea que hasta un 4% de estas personas requirió un tratamiento médico eh, bastante más amplio que necesitó hospitalización. Y también que más de 46.000 personas fueron atendidas por crisis asmática en el 2017. O sea, es un número grueso de personas que vamos a tener en cuenta para posibles casos que podamos presentarnos en la vida diaria durante el trabajo. Por favor, pasado. Entonces, vamos a partir como todas las patologías que nosotros vamos a ver. Tenemos que hacer una historia clínica completa, un examen físico y definir el tratamiento. Pero que es importante acá que los pacientes van a entrar en un estado en el que nos va a requerir que nosotros actuemos de manera rápida. O sea, que necesitamos hacer la historia clínica, el examen físico, definir el diagnóstico e intervenirlo todo casi que al mismo tiempo. Entonces el paciente lo vemos con el cuadro típico de la opresión torácica, dolor, dificultad para respirar, a veces tos, y entonces uno va a indagar durante la historia clínica y pueden que le digan, no, es que él es asmático, ya definimos diagnóstico, tenemos que ir tratando mientras hacemos el examen físico. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a nombrar. No siempre va a ser un cuadro asmático aislado, puede que los pacientes presenten otras alteraciones que tenemos que intervenir también. Entonces, dentro del examen físico que vamos a empezar a evaluar, la gravedad y con qué hallazgos clínicos, vamos a buscar los hallazgos clínicos que nos definan que la exacerbación es algo grave que necesita una intervención más amplia. ¿Y qué signos vamos a mirar? Que el paciente tiene una taquipnea por encima de 30, tiene una taquicardia por encima de 120 latidos por minuto
que esté usando músculos accesorios para la inspiración, lo cual nos está diciendo que el paciente está entrando en una alteración ventilatoria y se acoge a todo lo que pueda a nivel fisiológico para poder ingresar esa oxigenación que necesita, que esté diaforético, que tenga incapacidad para hablar en oraciones o frases completas, incapacidad para permanecer en decúbito supino debido a la falta de aire. Son pacientes que van a buscar la posición más cómoda que les permita poder encontrar esa ventilación adecuada. Y un pulso paradójico, pues esto también lo tienen en cuenta y lo nombran en el up-to-date, que es la caída de la presión arterial sistólica de al menos 12 milímetros de mercurio durante la inspiración. Por favor, pásalo. Bueno, entonces, como yo les nombraba antes, que es importante no solo en la historia clínica, sino en el examen físico, buscar otras alteraciones, otras características que nos estén dirigiendo a nosotros a establecer un diagnóstico adicional a la exacerbación asmática, como lo son la fiebre, una producción de esputo purulento, una urticaria o dolor torácico pleurítico, y también tenemos que buscar un diagnóstico alternativo como una neumonía, bronquiectasias, incluso una anafilaxis o un neumotórax. Entonces, no solo vamos a mirar al paciente con el cuadro clásico de la disnea, con el dolor torácico, causado por el broncoespasmo, sino tenemos que indagar en el paciente cualquier otra alteración extra que requiera tanto exámenes como tratamiento. Por favor, sigue. Entonces, dentro de las ayudas diagnósticas, en la revisión de UpToDate nos mencionan mucho la medición de pico flujo, y es la capacidad de flujo máximo que tiene la persona medida objetivamente en con este aparatico que aquí, pues, error mío, faltó colocarle una imagen. Básicamente es como tipo un tubo, más o menos como miden la espirometría, en donde el paciente, estando de pie, con el aparato calibrado en cero, va a tomar la inspiración y soplar con todas sus fuerzas ante la boquilla y va a medir la capacidad de flujo máximo, donde nos va a aportar unos datos que vamos a tener en cuenta para medir la gravedad del paciente. Esto tiene algo muy importante y lo mencionaba en el UpToDate, no se le puede hacer a todos los pacientes. Hay pacientes que van a llegar con una alteración respiratoria bastante grave que tenemos que intervenir casi que con reanimación. Entonces, si bien lo mencionan, hay que tener en cuenta que pacientes muy graves hay que intervenirlos de una vez, sin ningún examen, haciendo el diagnóstico, intervenirlos de una vez. Entonces, ¿qué es lo que nos mencionaban de esto? Que es el mejor método para la evaluación objetiva de la gravedad de la crisis, monitoreo constante para respuesta del tratamiento y es un marcador predictivo de hipercapnia. Entonces, ¿cómo miramos la hipercapnia? Si tiene una tasa de flujo máximo menor de 200 litros minuto, significa que hay una obstrucción severa para la mayoría de adultos, exceptuando aquellos que son muy ancianos. Y si el flujo esperado, sí creo que se llamaba así, no me acuerdo, permanece por debajo del 50% de lo previsto. O sea, la mayoría de estos pacientes tienen, como ya son del diagnóstico asmático, mantienen un flujo constante, y si ese flujo o esa capacidad expiratoria es menor al 50% de lo normal que manejan estos pacientes, estamos mirando ante una exacerbación grave. Pero también nos mencionaban que si es mayor al 50%, pero menor al 70% y no revierte a la normalidad después del tratamiento con broncodilatador, estamos ante una moderada. Hay que tener en cuenta también que la detección de una obstrucción grave del flujo nos sirve para mirar si hay una obstrucción grave en aquellos pacientes que no manifiestan dificultad respiratoria o sibilancias a pesar de la gravedad de su ataque. O sea, pacientes que al parecer nos vemos bien, pero que al hacer la medición de flujo vemos que están entrando o están teniendo una hipoxemia y están presentando hipercapnia. Por favor, pásalo. Entonces, ¿qué otros monitoreos usamos?
Muy importante la pulsioximetría, que es lo que vamos a tener constante durante toda la instancia, tanto en observación, urgencias o en hospitalización, para medir la respuesta al tratamiento que le estamos dando al paciente. Entonces, si la presión de oxígeno es menos de 60 minutos de mercurio o si la saturación de oxígeno es menos del 90%, se sugiere que es un asma que puede llegar a ser mortal y puede tener complicaciones posteriores. Entonces, esto es lo que vamos a usar apenas empezamos a actuar en el paciente, porque también nos van a mostrar si la oxigenación que le estamos dando es la adecuada y si los tratamientos que le estamos dando se ven reflejados en la saturación de oxígeno en la sangre del paciente. Aquí nos mencionan también la radiografía de tórax y nos dicen que no lo hacemos de rutina. ¿Por qué lo hacemos de rutina? ¿Por qué no lo hacemos de rutina? Porque el diagnóstico de asma o la exacerbación de asma es totalmente clínico. Pero sin embargo, lo menciono que hay que tener en cuenta por lo que yo mencionaba antes. Si el paciente viene con fiebre, si el paciente viene con esputo purulento, si el paciente viene con una dificultad respiratoria que nos haga sospechar que tenga un cuadro traumático tipo neumotórax o pues un neumotórax espontáneo, tenemos que hacer la radiografía de tórax para buscar ese diagnóstico o para descartarlo. Los gases arteriales tampoco lo hacen no lo hacen de rutina, porque nos dicen que hay hipercapnia rara vez si el flujo esperado es mayor del 25% de lo normal o si al hacer la prueba que les mencionaba antes nos da 200 litros, mayor de 200 litros por minuto. Ese aparatico está graduado, vienen los diferentes números que están graduados por litros por minuto. Entonces el 200 litros por minuto es como la base que nos hace pensar a nosotros que el paciente tiene una marcada deficiencia de oxigenación. Ahora, importante para nombrar acá, la hipercapnia progresiva durante la exacerbación. Es generalmente una indicación de ventilación mecánica. Si vemos que el paciente va empeorando, conforme nosotros así le estemos dando tratamiento, pues es una indicación de la ventilación mecánica. También hay que tener en cuenta que una disnea persistente, a pesar del tratamiento inicial con broncodilatador, bueno, no, eso es, o sea, solo hay que tener en cuenta que si el paciente está empeorando, si cada vez tiene más hipercapnia, pues es una indicación de que nos hace pensar a nosotros que debemos intubar al paciente. Por favor, pásalo. Entonces, ya para el manejo de urgencias, la revisión de Altuve nos dicen que la base del tratamiento para este cuadro asmático causado por broncoespasmo, pues es los agonistas beta inhalados que nos van a producir esa broncodilatación. Sin embargo, hay otras cosas que hay que tener en cuenta y lo vamos a ver en orden, y ellos empiezan con el oxígeno. Y si le está indicado que uno debe administrar los oxígenos a los pacientes hipoxémicos o con aquellos a los que no podemos darle una monitorización con lo pulsosímetro o con la prueba que yo mencioné antes. Entonces, nos mostraron que nos decían que las metas no están realmente como tan establecidas, pero que sin embargo se lleva un consenso de que tenemos que mantener una saturación de oxígeno por encima de 92% en la población general y en las pacienticas embarazadas por encima del 95%. También nos mencionaban mucho la evaluación de si debemos darle al paciente un flujo del 100% o a bajo flujo, con cánula nasal o con mascarilla. Lo que más nos recomiendan es que los pacientes se benefician mucho con cánula nasal, buscando esas metas que yo les nombré anteriormente, 92% en la mayoría de los pacientes y 95% en pacientes embarazadas, se benefician aún más en pacientes al que uno se les da alto flujo o incluso, llegado al caso, tener que hacer ventilación mecánica. Entonces, pasando a los agonistas beta inhalados, vemos que estos son la base de tratamiento y estos son beta agonistas de acción corta, conocidos como SABA.
El Up-to-Date nos menciona el buterol y el levalbuterol. Acá supongo que usamos más el salbutamol, en algunos casos por la capacidad de adquirir estos medicamentos, pero sin embargo, en Up-to-Date nos decían que tenemos que usar albuterol de 2,5 a 5 miligramos por nebulización cada 20 minutos, así por 3 dosis, o sea, nos daría a 1 hora el tratamiento. Y después lo podemos dar de 2,5 a 5 cada, cada 1 a 4 horas según haya necesidad. Entonces, también nos mencionaban que esto lo podemos hacer en cuestión de la inhalación, o lo podemos hacer con los inhaladores de medición ya integrada, que son los puff, de 4 a 8 puff, también cada 20 minutos por 1 hora. En esto se puede usar por el inhalador directamente o con cámara de inhalación, que no sé si la conocen, que es todo el armamento ese que se usa sobre todo para darle a los niños. También mencionaban en las guías que se están estudiando en pacientes muy graves, darles un tratamiento inhalatorio durante 1 hora sin darle descanso. Pero pues todavía se está evaluando por todas las consecuencias que pueden tener las dosis altas de agonistas beta inhalados que ya conocemos. Entonces, por favor, pásalo. Y seguimos con los anticolinérgicos inhalados. ¿Qué nos dice la Up-to-Date? Que se recomienda la adición al tratamiento de los beta-agonistas con un hiperatropio inhalado y aquellos pacientes que acuden al servicio de urgencias con una exacerbación grave. Está estudiado en exacerbaciones graves. Está científicamente comprobado que si se le añade a los SABA hay una mejor respuesta a los pacientes y una disminución de necesidad de hospitalización y unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, como de manera clínica es difícil distinguir entre una crisis asmática moderada o grave, se recomienda que el paciente que no responde al tratamiento inicial con betagonista lo añada, haga la añadidura de los anticolinérgicos inhalados. Entonces nos recomiendan bromuro de ipratropio, 500 microgramos por nebulización cada 20 minutos por 3 dosis. Lo mismo, el mismo tiempo, las mismas dosis de la betagonista, o también de 4 a 8 puff con inhalador hasta por 3 horas según se necesite. Otro manejo serían los glucocorticoides sistémicos. ¿Y qué nos dicen? Son esenciales para la resolución en aquellas exacerbaciones que no responden a la terapia intensiva con broncodilatador. ¿Esto por qué? Porque la obstrucción del flujo aéreo es persistente y está debido muy probablemente a que las vías respiratorias están congestionadas con moco que produce este taponamiento y hay una inflamación intraluminar. Entonces, ¿cómo corregimos la inflamación? Con los glucocorticoides sistémicos. Entonces, la guía nos recomendaba varios tipos de glucocorticoides, empezando por la metilprednisolona, que es lo que recomiendan para exacerbaciones más graves. Nos daban varias dosis que han evaluado de 60 a 80 miligramos intravenosos, incluso llegando hasta 125 miligramos intravenosos, haciendo la salvedad de que ya se estudiaron dosis mayores que esas y no beneficia de ninguna manera al paciente en comparación a las dosis de 125 o de 80 miligramos endovenosos de metilprednisolona. Ahora, para los que son menos graves, nos recomiendan prednisona de 40 a 60 miligramos oral o dexametasona de 6 a 10 miligramos intravenoso y la hidrocortisona de 150 a 200 miligramos intravenosos. Haciendo la salvedad también, porque la otra diapositiva vamos a hablar de otra cosa, la guía también nos mencionaba del manejo de líquidos. Entonces es importante tener en cuenta esto, y es que los pacientes no es común que lleguen en un estado de deshidratación o de necesidad de líquidos a grandes volúmenes. Entonces nos dicen que si el paciente no tiene signos de deshidratación marcados, simplemente le demos los líquidos basales.
evaluando siempre las otras patologías que pueda tener. Si tiene una neumonía y el paciente ha tenido proceso febril, pues hay que darle más líquidos, todo eso hay que tenerlo en cuenta también como pilar del manejo en estos pacientes. Entonces, porfa, puedes pasarlo. Continuando entonces con los fármacos, ya ahorita vamos a ver cómo tal el diagrama, pero para hablar de cada fármaco, entonces seguimos con el sulfato de magnesio. En este se sugiere su administración intravenosa en los casos donde el paciente ingresa en falla respiratoria, en casos muy severos o en donde el paciente no responde al tratamiento inicial. Son como los acontecimientos en donde podríamos utilizar el sulfato intravenoso, que pues tiene un buen perfil de seguridad, pero debemos tener cuidado en pacientes con insuficiencia renal o con hipermagnesemia. Siguiente. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es verificar la severidad de la exacerbación. Como ya dijo mi compañero al inicio, vamos a buscar la taquipnea mayor a 30, la frecuencia cardíaca mayor a 120, todos los signos que nos puedan hacer pensar que el paciente no pueda, pues que no pueda hablar, los tirajes, los que mencionamos al inicio. Entonces, la primera pregunta que uno se hace, ingreso del paciente, ¿está en falla respiratoria, sí o no? Si está en falla respiratoria, el manejo es intensivo y es entonces con beta-agonista de corta acción, salbutamol, con bromuro de ipratropio, ambos juntos que se pueden poner en la misma nebulización. Además, la metilprednisolona de 40 a 60 miligramos intravenosa, se le aplica el sulfato de magnesio 2 gramos intravenosos durante 20 minutos y de una vez ya estamos pidiendo UCI y anestesia, porque estos pacientes no se van a mandar para la casa. Si llega en fallo ventilatorio, en parada respiratoria, estos pacientes usualmente terminan en UCI. Tenemos el contexto en el que el paciente no está en falla ventilatoria, pero puede estar severo. Lo severo lo vamos a definir, sea clínicamente o de una forma más objetiva, lo podemos definir si tiene una PEF menor o igual al 50%, de la mejor que se le ha medido al paciente previamente si ya tiene asma y ya todos esos valores están medidos. Y si no sabemos del estimado que tiene que haber para ese paciente según sexo, edad, tamaño, raza, para eso hay tablas o calculadoras. ¿Por qué es esto importante? Porque un paciente puede llegar con poca clínica, pero tener una PEF de 40. Este paciente se puede complicar y nosotros lo tenemos ahí en observación y de la nada se complica estando en observación. Entonces, un paciente con un PEF menor de 50 es para que lo vayamos ingresando y ya vayamos pidiendo conceptos de especialistas. Siguiente, por favor. Listo, entonces, como les decía, lo primero que hicimos fue descartar parada respiratoria, falla ventilatoria, sí o no. Ya dijimos qué hacíamos si estaba en eso, si estaba en parada respiratoria. Si no lo está, tenemos que diferenciar. ¿Es severa o es leve o moderada? Entonces, en el contexto de una severa, que así el paciente esté bien, si tiene un PEF menor al 50% del estimado o del mejor que se le ha medido al paciente, o si nosotros clínicamente lo vimos diaforético, con tirajes, taquicardia, taquipnea, no se puede sentar, perdón, no se puede acostar, está sentado para optimizar ventilación, la respiración, y además de esto no puede hablar, lo vamos a considerar severo. Se maneja con bromuro de ipratropio y salbutamol juntos. Inicialmente, se me olvidó mencionarlo anteriormente, en la primera hora hacemos 3 nebulizaciones, entonces cada 20 minutos hacemos una. Entonces, en la primera hora el paciente sale con 3 nebulizaciones y de ahí en adelante se le van a hacer entre una, o sea, cada 1 o 4 horas, puede ser cada 2 horas, cada 3 horas, dependiendo de cuánto requiere el paciente. Entonces ya es criterio de uno. Pero entonces, para dejar eso claro, hacemos, si es severo, salbutamol con bromuro de ipratropio, 3 nebulizaciones en la primera hora y continuamos cada 1 a 4 horas dependiendo de los requerimientos clínicos del paciente. El oxígeno mayor a 92 y en este caso en los severos también vamos a poner el corticoide intravenoso, endovascular. El sulfato de magnesio ya veremos si pues nosotros tenemos la opción de colocarlo o no colocarlo, en el algoritmo lo sugieren,
pero entonces también podemos nosotros tener el criterio clínico de poner sulfato de magnesio o no. El caso es que una severa le vamos a poner salbutamol, bromuro de ipratropio, la metilprednisolona intravenosa, vamos a manejar el oxígeno. ¿Qué va a pasar? Hay diferentes opciones. Este paciente severo puede empeorar o puede empeorar. Puede tener una respuesta positiva, resuelve síntomas, la espirometría mejora a mayor al 80%, o una respuesta incompleta, en la cual el paciente puede mejorar síntomas, pero todavía tener un poquito de sibilancia, si la espirometría queda entre 60 y 80, entonces todavía no está la seguridad de mandarlo a casa. Entonces, si el paciente mejora en este manejo que le hicimos en urgencias en la primera hora, ya no tiene síntomas, si en el caso de que se le pueda tomar la espirometría, la tiene por encima de 80, del 80% del PEF, ese paciente podría ser enviado a casa ya con el manejo de salbutamol cada 4 a 6 horas, dependiendo inicialmente, la prednisolona vía oral por 5 días, la educación del paciente, esto es, revisar que la técnica esté bien, que sepa usar el inhalador, entienda, es muy importante que entienda cuál es el uso del inhalador, que entienda que el corticoide que eventualmente se le va a iniciar tiene una función como de base y que el salbutamol es un medicamento de rescate. Los pacientes tienen que entender eso, tienen que estar bien educados y tienen que tener un plan de acción escrita. Entonces, si el paciente presenta una crisis asmática en la casa, la mamá tiene que saber que tiene que buscar el salbutamol, ponerle 4 a 8 puffs y llevarlo a urgencias, por ejemplo. Eso tiene que estar escrito y bien explicado. Entonces, eso en el caso de que el paciente haya respondido mejor caso posible. En el caso de una respuesta incompleta, lo que tenemos que hacer es que con los pacientes que nos responden, pero todavía no están bien, vamos a continuar en manejo, en observación de urgencias por 1 a 4 horas más del manejo que llevábamos para observar cómo evoluciona este paciente. Y en el caso severo lo veremos en la siguiente diapositiva si el paciente sigue empeorando. Entonces, eso fue el lado severo. En el lado leve o moderado, entonces ya vamos a tener diferencias. Podemos poner solo el salbutamol o si tenemos alta sospecha de que el paciente es moderado, podríamos poner salbutamol con ipratropio, según lo que consideremos. El oxígeno lo vamos a titular mayor al 92% y en el caso de las leves o incluso moderadas, esto es criterio clínico, no hay una guía específica que nos diga cuándo es endovenoso o cuándo oral. Sabemos que si es severo es endovenoso, si es leve es vía oral, si es moderado es criterio clínico. Básicamente es como un mensaje en asma. Entonces, en estos pacientes leves a moderados tenemos prácticamente dos opciones. Bueno, tres también. El caso, si el paciente empeora, se hospitaliza. Así de simple. Si el paciente mejora, resuelve los síntomas, el PF es mayor al 80%, igual que en el severo, cuando el paciente mejora, todos los síntomas están resueltos y el PF es mayor al 80%, se va para la casa con lo mismo. El salbutamol, la educación, el plan de acción escrita, etc. En el caso de que tenga respuesta incompleta, que se define como una resolución clínica parcial o total, en el caso de que la PF esté entre 60 y 80%, esos pacientes se siguen manejando en urgencias, o sea, no los ingresamos, no los hospitalizamos, no llamamos a anestesio, no llamamos a UCI, sino que esos pacientes los tenemos ahí donde los estamos manejando por 1 a 3 horas más para ver cómo responden a ese manejo. El siguiente, por favor. Entonces acá tenemos las diferentes opciones de lo que puede pasar. A la izquierda tenemos el cuadro de qué vamos a hacer con los pacientes que sean severos y empeoran o con los pacientes que tuvieron una respuesta parcial y no mejoraron, empeoraron. Entonces esos pacientes UCI, anestesiología, el manejo es con SABA, hipratropio, entonces el paciente sigue con su hipratropio y con su betagonista en UCI, la metilprednisolona endovenosa, el sulfato de magnesio y el manejo que tengamos que hacerle a la vía aérea y a la ventilación para que esté entre 93 y 95. Entonces toca optimizar la oxigenación de esos pacientes. Si el paciente estuvo en observación, ya sea porque inició severo, leve o moderado, y mejoró parcialmente, y decidimos tenerlo en observación 1 a 3 horas más, y al cabo de 3 horas de manejo todavía sigue que no nos convence, lo podemos ingresar. Ese paciente va a estar hospitalizado, pero no va a requerir UCI, no va a requerir
inmediatamente anestesiología tampoco, lo podemos manejar, pero ya sería ingresarlo si después de 4 horas de manejo en urgencias el paciente no ha solucionado su cuadro. Y como les decía, en los casos en los que ya con el manejo en la sala de urgencias el paciente resuelve sus síntomas y tiene una PEF mayor al 80%, va a tener su SABA cada 4 a 6 horas, su prednisolona vía oral y toda la educación del paciente, que ya más adelante también vamos a tener una diapositiva como para discutir eso. Siguiente, por favor. Listo, entonces esto es como para recalcar eso que estábamos viendo ahí. ¿Cómo vamos a enfocar eso? Hicimos el manejo inicial, hicimos la hora, entonces, ¿qué decisiones vamos a tomar? Tenemos diferentes cosas. La severidad de los síntomas. Un paciente que llegue con síntomas muy severos, de entrada le dice a uno que ese paciente se va a hospitalizar. Puede ser severo y ya vimos que el severo podría llegar a resolver, pero un criterio clínico del médico es que si la exacerbación es muy severa, nosotros podemos ingresar a ese paciente. La respuesta clínica al manejo inicial, que fue lo que ya mencionamos, que es muy importante, que si el paciente resuelve clínica durante la primera hora o en las primeras 4 horas del manejo de urgencias y la espirometría si está disponible, se ve un patrón beneficioso para el paciente, le podríamos dar de alta. La espirometría que ya la mencionamos y las condiciones sociales, que es muy importante. Esto de la severidad de los síntomas y las condiciones sociales y el estado del diagnóstico del paciente, por ejemplo, son muy importantes en los casos de los pacientes que, digamos, un paciente que me resuelva síntomas después de 4 horas de manejo, pero es un paciente que no tiene buena red de apoyo, que no me entiende, que se nota que no me está entendiendo el uso del inhalador, que se nota que no me está entendiendo la importancia de los glucocorticoides, que es fumador y no quiere dejar de fumar. Entonces, este tipo de condiciones sociales, que el paciente está muy lejos y se tiene que ir un viaje de 12 horas a su casa del puesto de salud más cercano, por ejemplo, este tipo de condiciones nos harían considerar, y en asma es muy importante, sobre todo en los casos moderados, como ya les dije, el criterio clínico. Entonces uno no va a mandar a la casa a un paciente que no aprendió, que se nota que no la tiene clara, que vive muy lejos, no tiene la red de apoyo ideal para asegurar el manejo de seguimiento. Entonces ese paciente se beneficia de tenerlo, educarlo más tiempo, dejarlo una noche mientras que le enseñamos y nos aseguramos que se vaya a la casa de la mejor manera, en vez de mandarlo a la casa para que regrese con exacerbación. Como dice la guía de la Gina, cuando las exacerbaciones son frecuentes, son peores. Entonces es preferible tener un paciente una noche y asegurarnos de hacer las cosas bien que mandarlo a la casa y que empiece a regresar con exacerbaciones que van a ser peores y suelen ser peores cuando repiten. Siguiente. Listo, entonces esto era por resaltar lo que ya les dije en el diagrama. Entonces en la primera hora, si soluciona los síntomas y el PF es mayor al 80, para la casa con todo el manejo que dijimos. Si la respuesta clínica es parcial o la espirometría queda entre 60 y 80, nosotros vamos a continuar ese manejo por 1 a 3 horas más en el servicio de urgencias. ¿Qué pasa? Este paciente puede resolver sus síntomas e irse a la casa en estas primeras 3 horas, o puede no resolverlos o empeorar y debe ser hospitalizado. Si el paciente empeora, buscamos UCI, buscamos el apoyo de anestesio, y si el paciente no es que empeore, simplemente es que no mejora y todavía tiene un poquito de sibilancia y la espirometría está en 60 y algo, o en el caso de que no tengamos disponibilidad de espirometría, pero todavía la saturación está en 92, no me sube más de eso, que está con sibilancias, que está con un poquito de sensación de opresión torácica, ese paciente lo podemos hospitalizar en piso general. Ya cuando el paciente no presenta respuesta clínica en la primera hora, o empeora, o constantemente, como ya dijimos, se ve que la cosa va mal, ese paciente requiere hospitalización si estamos en un tercer, cuarto nivel, o requiere remisión si no estamos en ese nivel, porque son pacientes que se benefician de la UCI, es lo que dice la bibliografía. Entonces, ese es como el enfoque en general que tenemos que hacer con el manejo de estos pacientes y cómo nos ubicamos en a qué va a ir cada paciente. Siguiente. Listo. Todo paciente que tiene una exacerbación
ya sea su primera exacerbación como debut de asma, que no conocíamos que era un paciente asmático, o un paciente que ya tenía diagnóstico y exacerbó, tenemos que utilizarlo para lo que dijimos, un paciente con asma no se va a la casa sin todo el manejo integral. Entonces, que el paciente entienda la causa de la exacerbación. Nosotros sabemos que el asma es una enfermedad de hiperreactividad con inflamación crónica, sabemos que alergenos como el polen o los ácaros podrían causar exacerbaciones. Sabemos que irritantes como el humo de cigarrillo, el humo de carro podría causar una exacerbación. Sabemos que el ejercicio puede causar una exacerbación. Sabemos que ciertos fármacos pueden causar una exacerbación. Sabemos que los cambios de temperatura pueden causar una exacerbación. Es decir, el paciente tiene que entender las causas de las exacerbaciones o una de las causas más frecuentes es el uso inapropiado o suspensión de los medicamentos, sobre todo los corticosteroides de mantenimiento. Entonces el paciente se tiene que salir, sea el paciente o el cuidador del paciente, tiene que entender por qué se causa la exacerbación. Tiene que entender que hay factores de riesgo modificables, como el humo de cigarrillo o otras causas que ya las mencioné, exacerbantes, que por ejemplo es modificable el ejercicio porque uno puede aplicar salbutamol previo al ejercicio como profilaxis. Un paciente que haga exacerbaciones con ejercicio no es que ya no pueda volver a hacer ejercicio en su vida. Un paciente puede salir a jugar fútbol con sus 2 puffs media hora antes, por ejemplo. El paciente tiene que entender la función de los inhaladores y su técnica. Entonces, la mamá del paciente o el paciente tiene que saber que el salbutamol es el de rescate cuando ya estamos en el manejo crónico y que el corticosteroide es el que maneja la enfermedad de base, porque es el que maneja la inflamación, que es la característica patológica del asma. Tenemos que encontrar la forma de que con las palabras del paciente y con la empatía médico-paciente explicar esto bien. Adherencia a corticosteroides, porque como les menciono, una de las causas principales de exacerbaciones es estoy bien, me dejo de tomar la droga, estoy bien, no necesito ni nada el inhalador. Pasa con hipertensos, pasa con asmáticos, pasa con todos los pacientes. Entonces tienen que entender muy bien que si en algún momento se les va a desescalar el manejo, es una decisión médica y no del paciente porque se siente bien. Y por último, el plan de acción escrita, que en todos los estudios que se han hecho ha demostrado todos los beneficios que tiene para los pacientes asmáticos en el manejo prehospitalario y en los desenlaces. Entonces, el paciente tiene que saber qué hacer cuando tiene una exacerbación, una crisis asmática fuera de un hospital, para que cuando nos llegue a nosotros nos llegue de la mejor manera. Siguiente. Por último, queríamos dejar este mensaje de asma en el contexto de una pandemia de COVID-19, de la pandemia de COVID-19. Entonces hay varias cosas importantes. El asma no está listada como un factor de riesgo de los principales. Nosotros sabemos que los hipertensos, los diabéticos, enfermedades autoinmunes, sí tienen un mayor riesgo elevado, patologías neoplásicas tienen mayor riesgo elevado y son de las poblaciones a mayor riesgo. No hay evidencia de que el asma aumente el riesgo. Lo que sí hay evidencia es que cuando el asma está mal controlada, el COVID puede dar con mayor severidad. Entonces, un paciente con asma severa, diagnosticada, que está con un manejo severo, sí tiene riesgo. Un paciente asmático que está clasificado como leve y no tiene exacerbaciones porque hace bien su manejo, en realidad no hay evidencia de que haya mayor riesgo con el COVID. Todos los medicamentos para el control del asma, independiente de la severidad del asma del paciente, deben continuarse. No hay evidencia de que suspender los corticosteroides, ya sean orales o inhalados, o los medicamentos biológicos como el omalizumab, que es un anti-IgE, perdón, no hay evidencia de que estos se deban suspender porque aumenten riesgo de la severidad de la enfermedad si llegara a dar COVID-19. ¿Qué es lo que pasa? Si suspendemos estos medicamentos, lo que sí va a haber es mayor riesgo de exacerbación, con mayor riesgo de que el paciente ingrese a urgencias, con mayor riesgo de que se exponga a un ambiente donde haya coronavirus durante una exacerbación de asma, que como ya lo dijimos, es probable que si el paciente no tiene asma controlada y le da COVID, ahí sí vaya a ser un factor relevante. Entonces, lo importante es mantener el manejo para disminuir la probabilidad de una exacerbación que disminuya la exposición del paciente a un ambiente hospitalario. Entonces, si algo, continuar los medicamentos beneficia al paciente en vez
en vez de poderlo deteriorar. Debe explicárselo al paciente. En los pacientes con COVID-19 sospechado o confirmado, debemos tratar de evitar las nebulizaciones para evitar que entonces vayamos a causar nosotros la generación de aerosoles del virus. Entonces nosotros debemos saber que estos pacientes, lo más probable por seguridad de ellos, del personal médico y de demás pacientes, es que los pacientes con COVID sí se hagan con inhaladores de dosis medida. Ojalá con aerochamber o con la cámara de inhalación que tengamos disponible. Y como les decía, no hay evidencia de que los medicamentos, ya sea corticosteroides o malizumab, biológicos, teofilina, lo que tenga el paciente, no hay evidencia de que ningún medicamento del asma pueda causar que la enfermedad con COVID-19 sea peor. Entonces, en esta pandemia, con el asma, lo que hay que tener en cuenta es seguir el manejo, seguir todos los medicamentos, así evitamos que el paciente se exponga y en el caso tal de que un paciente con COVID-19 y asma llegue, saber que ese paciente no nos lo vamos a quedar en un nivel leve porque ya sabemos que el asma no controlada es un factor de riesgo para que el COVID-19 pues de forma más severa y además de esto, que si vamos a manejar un paciente con asma en el contexto de posible COVID, vamos a utilizar inhaladores y no nebulizaciones, idealmente. Siguiente. Y eso sería todo. Muchas gracias. No, bien, muy bien. Mira, la crisis asmática es frecuente en los servicios de urgencias y algunos pacientes han tenido asmas graves y han requerido incluso manejo en unidades de cuidado intensivo con ventilación mecánica. También este antecedente es un predictor de que el paciente pueda tener una complicación del episodio asmático y que pueda volver a ir a una unidad de cuidados intensivos. También es como otra cosa que tenemos que tener pendiente. Y todo paciente que tenga criterios de severidad y que en la primera hora, después de un tratamiento adecuado, como nos lo acaban de decir, no mejore, probablemente va a entrar en falla ventilatoria y el paciente requiere también manejo en cuidado intensivo. Muchas veces, muchas o algunas veces, hemos tenido que intubarlos en el servicio de urgencias. Recordar tal vez que en la secuencia de inducción rápida, el uso de ketamina en estos pacientes mejore por ser broncodilatadora, si no está contraindicada obviamente, ¿no? Porque si es hipertenso, coronario, pues no la podemos colocar. Pero en pacientes que no tengan estas comorbilidades o psiquiátrico, que no sea psiquiátrico, coronario, hipertenso, el uso como inductor con ketamina, podríamos favorecer el manejo del broncoespasmo. Porque algunos otros medicamentos, sobre todo los barbitúricos, están contraindicados porque pueden producir, empeorar el broncoespasmo. Entonces, tener como esa otra posibilidad en el manejo del paciente grave que requiere una vía aérea definitiva. Digamos que es bastante difícil, me parece a mí, para un médico general e incluso para un especialista, sin contar con todos los elementos, manejar pacientes graves y tiene que advertir la severidad de la enfermedad para que ojalá en los primeros minutos se le logren hacer todas las cosas que el paciente requiera. Ahora en esta época que no estamos haciendo nebulizaciones, ha sido un problema porque tocaría llevarlo a un área aislada donde se le pueda hacer de pronto una nebulización continua, porque en el resto de sitios donde hay más gente, pues la formación de aerosoles hace que pueda contaminar con la pandemia que tenemos a otras personas en caso de que el virus existiera en el ambiente. Entonces, hay muchos pacientes de estos que su estado clínico a veces ni les permite, sobre todo los pacientes ancianos, hacer adecuadamente las inhalaciones con los inhaladores y nos toca hacérselas a nosotros mismos, fijarles la máscara, esperar los 10 segundos para que el paciente respire plenamente el inhalador, volverla a hacer, volverla a hacer, volverla a hacer, volverla a hacer y ver el comportamiento de ese tratamiento basado en el patrón ventilatorio, en la oximetría, en los gases arteriales, en el nivel de la conciencia del paciente, para determinar si hay o no hay mejoría. Entonces es como
digamos que habituarnos, eso siempre vamos a tener pacientes asmáticos en los servicios de urgencias y siempre nos van a tocar y algunos de esos casos pueden ser graves y hay que derivarlos a mayor complejidad cuando, como ya lo dijeron al principio, no cuentan con los elementos para su manejo. Muy bien. Si quiere, continuamos con la siguiente reunión. Listo, doctora. Entonces ya va a proyectar pantalla y ustedes me dicen cuando estén viendo. ¿Ahí están viendo? Sí, Daniel. Ah, no, la pantalla, no, todavía no. Ahora. Sí. Ahora sí se ve. Listo, perfecto. ¿Ven el recuadro chiquito de abajo para quitarlo? No. ¿No? Ah, listo. Listo, entonces los dejo con mi compañera Lucero, que va a ser la que va a iniciar esta charla. Gracias. ¿Se me escucha correctamente? Sí. Sí. Listo. Entonces, vamos a hablar del enfoque diagnóstico del paciente con vértigo. Nos basamos en el protocolo Titrate del doctor Newman Tucker y el doctor Erdow. La exposición está a cargo del compañero Daniel Vera, Daniel Romero y quien les habla, Lucero Moreno. Siguiente, por favor. No pasa la diapo. Siguiente, por favor. Ya, listo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el mareo significa diferentes cosas para diferentes personas. Los pacientes pueden describir que se sienten mareados, aturdidos, desmayados, fuera de balance, balanceándose o girando. Para la exposición no haremos una distinción entre mareo versus vértigo, pero debemos tener claro que el mareo es la sensación de orientación espacial alterada sin una sensación de movimiento falsa o distorsionada. En cuanto al vértigo es la sensación de automovimiento de la cabeza o del cuerpo cuando no ocurre ningún automovimiento o la sensación de automovimiento distorsionado durante un movimiento de cabeza, por lo demás no. Siguiente, por favor. Entonces, para el diagnóstico diferencial nos centraremos en las causas más comunes y más graves de los mareos de nueva aparición en adultos. El diagnóstico diferencial de los mareos es amplio y no hay una causa única que represente más del 5 al 10% de los casos. Hay que tener en cuenta que más del 15% de los mareos en urgencias pueden tener causas peligrosas y es el deber del médico distinguir las causas graves de las benignas utilizando la menor cantidad de recursos posibles para no cargar al sistema. A veces una etiología grave es obvia en función de la presentación, por ejemplo, cuando los mareos vienen con fiebre, con tos o el paciente tiene hipoxia debido a una neumonía. Otras veces las condiciones peligrosas pueden presentarse con mareos aislados que simulan algún problema benigno. Ahora sí, sigue. Bueno, el nuevo enfoque diagnóstico. La evidencia acumulada durante la última década sugiere el uso de enfoque diferente basado en el momento y los desencadenantes de los síntomas de mareo en lugar de cuál es del tipo de mareo. Entonces, el momento es cuando inicia, cuánto dura y cómo ha sido la evolución del mareo. Y los desencadenantes son las acciones o movimientos o situaciones que provocan la aparición de mareos. Un historial de tiempo y desencadenantes en el mareo da como resultado 6 posibles síndromes. Cada síndrome sugiere un diagnóstico diferencial específico y un examen de cabeza dirigido que describimos con más detalle después. Ahora sí, siguiente. Nos centraremos en los más importantes, por ejemplo, el síndrome vestibular, que podemos dividirlo en episodios desencadenados, episodios espontáneos, agudos posteriores a la exposición y agudos espontáneos. Los síntomas se llama síndrome vestibular no porque tenga una causa vestibular, sino porque presenta síntomas vestibulares como mareo, vértigo, inestabilidad o aturdimiento. Cuando hablamos de episodios desencadenados y agudos espontáneos, debemos enfocarnos en un examen de cabeza dirigido y enfatizar los movimientos oculares. Ya los compañeros hablarán un poco más de esto a profundidad. Yo solo les estoy dando la abrebocas de toda la exposición. En los episodios espontáneos y agudos posteriores a la exposición, hay que centrarse en la anamnesis dirigida. Ahora sí, siguiente.
El primero vamos a hablar del síndrome vestibular episódico. Implica mareos intermitentes que duran segundos, minutos o pueden llegar a durar hasta horas. La duración del episodio es más importante que la duración total de la enfermedad. Aquí es importante que los síntomas pueden ser recurrentes y remitentes, que duran semanas seguidas, como los que se observa a veces en la esclerosis múltiple y no deben considerarse en esta categoría. Pueden tener episodios múltiples y pueden ser desencadenadas versus espontáneas. Siguiente. Entonces, el síndrome vestibular episódico desencadenado es precipitado por alguna acción o un evento específico, como los movimientos de la cabeza o el cambio en la posición del cuerpo. Son poco frecuentes, se ven por sonidos, maniobra de salva, entre otros. Los ataques pueden durar segundos o minutos. Los pacientes pueden decir que duran más porque quedan con náuseas persistentes entre los episodios o que son repetidos y frecuentes, entonces el paciente puede exagerar la duración del episodio. Esto se puede solucionar con una cuidadosa historia clínica. Es importante recordar que el empeoramiento de los mareos con el movimiento de la cabeza no equivale a una causa periférica. Esto es un error común cometido por los médicos. El médico debe distinguir los factores desencadenantes de las características que lo agravan, siendo esto diferente. El movimiento de la cabeza suele exacerbar cualquier mareo de causa vestibular, que puede ser benigno, peligroso, central o periférico, puede ser agudo o siguiente. Entonces, en el objetivo del síndrome vestibular episodio desencadenado, el objetivo del examen físico es reproducir el mareo del paciente para presenciar la fisiopatología correspondiente. Por ejemplo, si hay una disminución de la presión arterial, si hay movimientos oculares anormales, con la prueba de Dix-Hallpike. La evaluación neurológica está indicada para pacientes con mareos ortostáticos reproducibles y sostenidos, pero sin hipotensión demostrable. La hipotensión ortostática puede ser incidental y engañosa, y especialmente en los pacientes de edad avanzada, como vemos en la imagen, que toman medicamentos antihipertensivos. Por el contrario, el mareo, al parecer sin hipotensión ortostática sistémica, puede indicar un ataque isquémico transitorio de hiperperfusión distal, una estenosis vascular craneal o incluso una hipotensión intracraneal. Siguiente. Entonces, generalmente las causas de este suelen ser el vértigo postural paroxístico benigno, que provoca síntomas tanto al levantarse como al acostarse o al rodar en la cama, diferenciado a la hipotensión ortostática, que es otra causa de esto, que produce síntomas solo al levantarse. Siguiente, por favor. Entonces, hay unas causas peligrosas que pueden imitar, que serían el vértigo posicional paroxístico central, que se puede diferenciar del benigno en función de las diferentes características del examen de la vista en las pruebas posicionales estándar para el nistagmus, incluso en la prueba Dix-Hallpike. Y las causas graves de hipotensión ortostática, como puede ser hasta incluso una hemorragia interna. Siguiente. Entonces, el vértigo postural paroxístico benigno es el trastorno vestibular más común en la población general. Es el resultado de restos cristalinos móviles atrapados en uno o más de los canales semicirculares dentro del laberinto vestibular. Representa casi el 10% de las presentaciones de mareos en el servicio de urgencias. Los síntomas y signos varían según el canal o los canales involucrados y si los cristales están flotando libremente o si se encuentran atrapados. Los síntomas vertiginosos de mareo, incluso presíncope, son bastante frecuentes. Vemos episodios repetitivos breves, desencadenados de vértigo rotacional, que duran más de pocos segundos, pero suelen durar menos de un minuto. Siguiente. Listo, continuando con el enfoque diagnóstico de estos, vemos que en el síndrome vestibular episódico desencadenado, como decía Lucero, vamos a utilizar unas maniobras de canal específico. Entonces, la maniobra de Dix-Hallpike principalmente va a evaluarme el canal semicircular posterior, que es afectado más o menos en un 90%. Digamos, si nosotros hacemos la maniobra de Dix-Hallpike sin saber que digamos, canal semicircular está afectando, posiblemente le podríamos saber si desencadenar y hacer el diagnóstico del vértigo paroxístico benigno. También tenemos otra maniobra que es la maniobra de McClure,
o de rotación que evalúa principalmente el canal semicircular lateral. Este se ve afectado alrededor del 8%. Y hay otro que es el canal semicircular anterior que vemos en la imagen, y ese es, digamos, el más infrecuente, que se afecta más o menos en el 2% de las veces. Entonces vamos a ver un video cortico en donde vemos cómo se hacen estas maniobras que son diagnósticas y cómo vemos que se hacen las maniobras resolutivas o, digamos, el tratamiento por medio de una maniobra. Así adelantándoles, digamos, rápidamente esto, es que la maniobra de Epley, que es digamos, la maniobra de reposicionamiento de los otolitos, lo que se busca en digamos, cuando se hacen estas maniobras es que los otolitos, que son esos cristales que causan el vértigo, salgan por el utrículo y así dejen de hacer esta simulación de la linfa. Entonces vamos a ver el video. Bueno, esta maniobra cura aproximadamente el 95% de los pacientes que tienen afectación del canal semicircular. Maniobra de Dix-Hallpike. El diagnóstico se realiza mediante la maniobra de Dix-Hallpike. Para ello, una vez... ¿Qué pena? ¿Están escuchando el video? Sí, señor. Sí, señor. Se ve bien y se escucha bien. Listo. Sentado el paciente en una camilla con las piernas extendidas, le giramos la cabeza 45 grados hacia el lado que queremos explorar y le tumbamos bruscamente hacia atrás, situando la cabeza en hiperextensión unos 30 grados. Tras unos minutos repetimos la maniobra hacia el lado contrario. Si la maniobra es positiva, aparecerá un nistagmo torsional con un componente vertical hacia arriba muy evidente y que tiene unas características específicas. Tiene latencia, se agota después de unos segundos y se fatiga. Si repetimos la maniobra varias veces, el nistagmo cada vez será de menor intensidad. Tratamiento. Se realiza mediante las maniobras de Epley y Semont. Maniobra de Epley. En la primera parte de la maniobra se sitúa al paciente en la posición de Dix-Hallpike que desencadena el vértigo. Los otolitos se desplazan a lo largo del canal, lo que da lugar a una corriente ampulífuga que provoca tras unos segundos un nistagmo torsional con componente vertical superior que poco a poco se agota. El paciente permanece en esta posición durante 1 o 2 minutos, tras los cuales se realiza la maniobra de reposición. Gira la cabeza 90 grados hacia el lado contrario de forma que el conducto semicircular posterior que estaba vertical se horizontaliza. Se mantiene 1 o 2 minutos en esta posición. Entonces continuamos girando la cabeza en la misma dirección otros 90 grados, para lo cual el sujeto debe situarse en decúbito lateral. El conducto semicircular horizontal vuelve a situarse vertical y los otolitos se desplazan hacia la cruz común. Si la maniobra es correcta, aparecerá un nistagmo en la misma dirección que el anterior. Cuando desaparece, tras unos minutos, el paciente es sentado lentamente. Los otolitos situados ya en el extremo del conducto, cerca de la cruz común, caen en el utrículo. La maniobra de Epley tiene éxito en más del 90% de los casos de vértigo posicional del conducto semicircular posterior. Patología supone el 25% de los pacientes que acuden a nuestra consulta por vértigo. Maniobra de Semont. En la maniobra de Semont, lo primero, al igual que en la de Epley, es situar al paciente en la posición de Dix-Hallpike que provoca el vértigo. Esta posición se mantiene unos minutos, tras los cuales se realiza la maniobra liberadora. Hacemos que el paciente se desplace rápidamente hacia el otro lado de la camilla, manteniendo el giro de la cabeza.
Al realizar este movimiento, el conducto semicircular gira sobre sí mismo y las partículas se desplazan hacia la salida del canal, dando lugar a una corriente ampulífuga, de forma que si el movimiento es correcto y la maniobra tiene éxito, aparece un nistagmo en el mismo sentido que el anterior. Esta posición se mantiene durante unos minutos, tras los cuales el paciente se sienta lentamente. Los otolitos caen al utrículo. Fracaso de la maniobra. Al realizar la maniobra liberadora hay que tener en cuenta que es posible que las partículas, en lugar de avanzar a lo largo del conducto, vuelvan hacia atrás, lo que da lugar a una corriente ampulípeta y a un nistagmo que cambia de dirección. Esto indica que el paciente no va a curar, ya que persistirá la canalitiasis. Deberemos repetir la maniobra. Otra posibilidad es que la canalitiasis se produzca en el canal semicircular horizontal. Aunque existen varias posibilidades: canalitiasis del brazo posterior, canalitiasis del brazo anterior y cupulolitiasis, cada una con su tratamiento específico. La variante más frecuente es la provocada por la canalitiasis en el brazo posterior del conducto semicircular horizontal. Maniobra de McClure. Situando al paciente en decúbito supino, este sufre vértigo al girar la cabeza 90 grados a uno y otro lado. Esto es debido a que al girar la cabeza los otolitos se desplazan en el interior del canal, provocando corrientes endolinfáticas que dan lugar a un nistagmo geotrópico, es decir, hacia el suelo. El nistagmo es más intenso al girar la cabeza hacia el lado del oído afecto. Maniobra de Lempert. Para su tratamiento, la maniobra más utilizada es la maniobra de Lempert, también denominada maniobra barbacoa. Su objetivo es devolver los otolitos situados en el conducto semicircular horizontal al utrículo. Para ello, estando el paciente en decúbito supino, se le hace girar 270 grados hacia el lado sano en pasos de 90 grados. Con ello se consigue que los otolitos se desplacen hacia el extremo del canal y caigan finalmente en el utrículo. Maniobra de Dix-Hallpike contralateral. Maniobra de hiperextensión forzada. El diagnóstico se puede realizar mediante la maniobra de Dix-Hallpike contralateral o más sencillamente con la maniobra de hiperextensión cefálica máxima. Estando el paciente sentado en la camilla con las piernas extendidas, se le tumba hacia atrás, con la cabeza fuera de la camilla, hasta conseguir realizar una hiperextensión cefálica máxima. Si existe un vértigo posicional paroxístico benigno del conducto anterior o superior, este movimiento hace que los otolitos se desplacen a través del conducto semicircular anterior y dé lugar a un nistagmo vertical con fase rápida claramente inferior. Maniobra de Jacobino. Como en el diagnóstico, el tratamiento se puede hacer realizando la maniobra de Ipley sobre el lado contralateral. O más sencillamente con la maniobra de Jacobino, que consiste en, una vez situado el paciente en posición de hiperextensión cefálica, realizar una flexión cervical máxima que hace que los otolitos situados en el conducto caigan al utrículo. Como señalan algunos autores, existen casos, pacientes en los que la realización de las maniobras diagnósticas o de reposición pueden estar contraindicadas. Cirugía cervical reciente, traumatismo reciente, inestabilidad aldoaxoidea, mielopatía, radiculopatía, síncope senocarotídeo, Arnold-Chiari,
Síndromes de disección vascular. Listo. Ahora continuamos. Bueno, en cuanto al síndrome vestibular episódico, tenemos, estos son como un resumen de lo que ya veíamos, la duración del nistagmo cuando se empieza a producir de cada uno, la trayectoria que tiene el nistagmo, si es torsional hacia arriba, si es horizontal o si es, digamos, indistinto, y que hay variaciones de estas direcciones. Este es un, digamos, el protocolo nos da como unas características que del paciente tenerlas podemos estar, digamos, tranquilos de mandarlo a la casa. Ellos las titulan como características safe to go. Dentro de estas están, en estos casos, que el paciente que no tenga dolor, que no tenga síntomas neurológicos, ni síncope, ni síntomas auditivos, que los síntomas no se limiten a levantarse y se produce al inclinar la cabeza hacia adelante o hacia atrás o al rodar en la cama. Si el paciente está asintomático cuando la cabeza la tiene inmóvil o si tiene síntomas evocados por pruebas posicionales, que aquí confirmaríamos el diagnóstico que es vértigo paroxístico benigno. Si el paciente tiene un nistagmo característico específico del canal y de tipo periférico en las pruebas posicionales, o si el paciente tiene una respuesta terapéutica a las maniobras de reposicionamiento que ya veíamos. Ahora, otro, digamos, el tipo desencadenado del vértigo episódico, y ahora tenemos el espontáneo, el que no tiene desencadenantes como tal. Sin embargo, pues se describe que en algunos casos puede tener desencadenantes, sin embargo, estos no son obligatorios. La duración de los episodios en estos casos es muy variable. Puede ir de segundos a días. Sin embargo, lo más frecuente es que sea de minutos a horas. La frecuencia de estos episodios puede ser de varios días o que sea mensualmente. Normalmente, y es, digamos, lo que dificulta el diagnóstico en estos pacientes, y la importancia que tiene la anamnesis de los antecedentes de los episodios anteriores que ha tenido el paciente, y es que aquí el paciente se presenta asintomático. Si no tiene maniobras de provocación, nosotros tenemos que buscar más en los antecedentes, ver qué enfermedades tiene, que si ha tenido accidentes, si le han hecho neuroimágenes recientes para descartar ciertas, digamos, lesiones ocupantes de espacio, y lo que les decía de los desencadenantes. Entonces vamos a tener 3 etiologías comunes, que la principal de todas es la migraña vestibular, es la más frecuente de estas 3, seguida del síncope vasovagal y de los ataques de pánico. Hay digamos, una recomendación que se tiene que tener en cuenta, y es que los síntomas clásicos de cada una de estas 3 no están presentes en el 25 al 35% de los casos. O sea, en la migraña vestibular puede que en este porcentaje de casos no tenga migraña. En los ataques de pánico, que el miedo no esté presente, o que en el síncope vasovagal, que el síncope no esté presente. También se describe como una etiología posible la enfermedad de Meniere. Sin embargo, su prevalencia en la población ronda al 0.1%, por lo tanto, pues es como despreciable en este sentido. Sin embargo, siempre hay que tenerla muy en cuenta. Ahora, tenemos las etiologías peligrosas, que son las que nosotros nos interesa descartar, que vendría siendo el ataque isquémico transitorio vertebrovascular, la hemorragia subaracnoidea, esto por el lado neurológico. Por el lado cardiopulmonar tenemos las arritmias, que es un diagnóstico muy importante en cuanto al síncope vasovagal, un diagnóstico diferencial, la angina inestable y la embolia pulmonar.
Y en cuanto a diagnósticos metabólicos, la hipoglicemia. También se describe una causa poco común, que es la exposición al monóxido de carbono, sea de manera continua o periódica, de manera paroxística. Para recordar, porque no lo diremos más adelante, la enfermedad de Meniere se caracteriza por una tríada, por así decirlo, que es un vértigo episódico que va acompañado de acúfenos unilaterales. Esto acompañado de plenitud auditiva y una hipoacusia neurosensorial reversible. Cuando estemos enfrente a la sospecha de una enfermedad de Meniere, lo mejor sería remitir al otorrinolaringólogo. Ahora ya tratando cada una de estas patologías en específico, comenzamos con la más frecuente, que es la migraña vestibular. Esta tiene una prevalencia a nivel de la población del 1%. El diagnóstico se hace mediante el antecedente de que el paciente tenga más o igual de 5 ataques con síntomas vestibulares, antecedentes de migrañas y síntomas similares a la migraña con al menos la mitad de los ataques. Los episodios de vértigo en estos pacientes de mareo varía según de segundos a días. El nistagmo a veces puede estar presente, puede ser de tipo periférico, central o mixto. La cefalea suele estar ausente en la mayoría de los casos. Sin embargo, cuando ocurre el dolor de cabeza, puede comenzar antes, durante o después del mareo y puede diferir de otras migrañas típicas del paciente. También durante estos episodios pueden ocurrir síntomas como náuseas, vómito, fotofobia, fonofobia y auras visuales. Y un diagnóstico, digamos, diferenciado o que puede estar asociado es la migraña de tipo basilar, de circulación posterior. La diferencia, aunque las dos pueden ir de la mano, es que la migraña de tipo basilar puede tener síntomas como diplopía, cuadriparesia o parestesias. El siguiente es el síncope reflejo o también llamado el síncope neurocardiogénico o mediado neuralmente. Lo más frecuente es que tenga prodromos. El prodromo más frecuente son los mareos, presentes en el 70 al 75% de las veces. Estos duran entre 3 a 30 minutos de duración y es probable que el paciente presente mareos aislados, o sea, mareos que no estén relacionados con el vértigo, pero cuando se le indague, el paciente diga, sí, yo frecuentemente a veces me mareo y otras veces no, y cuando me mareo tengo los síncopes. Entonces uno tiene que ser como, digamos, muy específico en ese sentido. Las formas centrales de nistagmo pueden identificarse durante las pruebas de provocación, las que ya veíamos antes. Y los episodios, es más frecuente que el paciente tenga episodios de presíncope que tenga episodios de síncope, o sea, episodios donde el paciente tiene a lo que antes se llamaba la hipotimia, que tiene como un desvanecimiento sin pérdida de la conciencia. Nosotros sospechamos este diagnóstico principalmente cuando estamos enfrente de precipitantes contextuales clásicos como el dolor, el temor por el síncope vasovagal, micción, la defecación por el síncope situacional. Y se confirma en caso de que hayan dudas a nivel clínico mediante el test de la mesa inclinada. Como les decía antes, es muy importante excluir la presencia de una arritmia en estos pacientes. La tercera son los ataques de pánico. Estos pueden estar acompañados o no de hiperventilación. Suelen ir acompañados de mareos episódicos de inicio rápido que tienen un pico a los 10 minutos y por regla general, por definición, tienen que tener otros 3 síntomas acompañando. El protocolo no distingue de cuáles son estos 3 síntomas, solo menciona que debe tener otros 3 síntomas. Esto digamos, un síntoma clásico es el miedo a morir o a volverse loco, pero están ausentes a veces en el 30% de los casos.
Y tenemos simuladores de los ataques de pánico que van a ser la hipoglicemia, las arritmias cardíacas, el feocromocitoma y el accidente y el ataque, el, el AIT basilar. Ahora, ya pasamos a la parte de los, digamos, de las causas peligrosas que nosotros tenemos que descartar. Y antes, digamos, como un contexto histórico, se creía que el hecho de tener mareo no debería a mí relacionarme con un accidente isquémico transitorio. Sin embargo, digamos, esa creencia se fue quitando por el hecho de que se empezó a ver una gran proporción de pacientes que lo presentaban incluso teniendo mareos. ¿Por qué? Porque en el ataque isquémico transitorio se ve que la mayoría de pacientes tienen episodios aislados de mareos semanas o meses antes de un infarto completo. También otras patologías que presentan mareo antes de presentarse viene siendo la disección de la arteria vertebral, principalmente ocurre en pacientes jóvenes, imita a veces un poco síntomas de migraña, y por lo tanto se puede diagnosticar erróneamente una migraña en estos casos. También otra patología que tiene como un prodromo, por así decirlo, un síntoma asociado, el mareo, viene siendo la oclusión de la arteria basilar. Y en ocasiones esta se presenta antes de tener estos episodios agudos. Es importante en estos pacientes, si se tiene la sospecha, que nosotros evaluemos el número de factores de riesgo cardiovascular que él tiene, y factores de riesgo vascular que sean 3 o más, o que tenga un puntaje en la escala en el score de ABCD2 mayor o igual a 4, que me indicará que el paciente posiblemente pueda llegar a tener o tenga un ataque isquémico transitorio, y en este caso nosotros nos quedaremos con el paciente o lo remitiremos para que le hagan un manejo más específico. Otra causa peligrosa que nosotros debemos descartar son las arritmias cardíacas. Yo les decía que principalmente era en síncope, sin embargo, en cualquier paciente que tenga un síndrome vestibular episódico espontáneo se debería descartar. Aparte del síncope, otra manera de sospecharlo es que tenga el esfuerzo como un precipitante o que haya la presencia de un vértigo giratorio verdadero con síntomas como síntoma principal. Lo importante aquí, digamos, para monitorizar estas arritmias es el hecho de tener al paciente conectado a un electrocardiograma continuo y poder saber si estamos o no frente a una arritmia. Digamos, un diagnóstico que se puede excluir fácilmente de esta manera. Igual que el anterior, ahora aquí en el espontáneo tenemos también signos y síntomas y características clínicas que nos hacen pensar que el paciente podría estar enfrente de una patología benigna y podría ir, digamos, después de su tratamiento, ir a casa. ¿Qué son? El paciente no debe tener síntomas cardiorrespiratorios o pérdida transitoria de la conciencia, no debería tener síntomas como diplopía o síntomas de, llámese estos, disfagia, disartria, disfonía, dismetría. No debe haber papiledema, es signo del síndrome de Horner, para que, recordando un poco, es la triada de anhidrosis, miosis y ptosis palpebral, ni signos de afectación de los nervios craneales. Tampoco el paciente debería tener un dolor repentino, severo o sostenido, y especialmente que no se presente en la parte posterior del cuello. Debe tener un historial fuerte o tradicional de episodios de mareo, que tenga al menos 5 episodios en más de 2 años, que nosotros podamos definir precipitantes claros, por ejemplo, el estrés, la comida, los movimientos visuales,
para múltiples episodios o una puntuación de riesgo del ABCD2 menor o igual a 3, ya que aquí daría un bajo riesgo para sospechar de AIT. Si el paciente tiene migraña, para que se vaya a la casa digamos, de manera que no nos asuste, debería tener antecedentes de migraña, aura visual clásica o fotofobia durante la mayoría de los ataques. Y en caso de que nosotros sospechemos el síndrome, la enfermedad de Meniere, tiene que tener historia de pérdida de la audición unilateral fluctuante, una pérdida de la audición neurosensorial o tinnitus con la mayoría de los ataques. Ya pasando al último enfoque sindromático, tenemos el síndrome vestibular agudo. Lo que se describe aquí es que implica mareos agudos y persistentes que duran de días a semanas o semanas, a veces como secuela persistente, o sea, el paciente tiene un episodio de mareo agudo y se queda con el mareo como secuela. Lo que aquí nosotros debemos hacer en cuanto al enfoque de la anamnesis es centrarnos principalmente en la evolución al inicio del mareo y durante la primera semana. ¿Por qué? Porque este va a tener un pico temprano de gravedad de los síntomas, o sea, al inicio del mareo va a tener un pico de gravedad. Después de esto va a empezar a tener una rápida mejoría durante la primera semana y una recuperación gradual después de esta durante semanas o meses. Entonces, este síndrome vestibular agudo puede ser de dos tipos, postexposición o espontáneo. Bueno, entonces para continuar, voy a tratar de no extenderme mucho. Ya hablamos brevemente de los otros síndromes, como el vértigo posicional paroxístico benigno. Ahora vamos a hablar sobre el síndrome vestibular agudo. Este es bastante importante en el desenlace de un paciente porque ahorita vamos a ver cuáles son las posibles etiologías y si no se detecta y se descarta adecuadamente, entonces podemos tener desenlaces fatales. Antes de hablar del espontáneo, voy a hablar rápidamente de los que son por exposición. Pues realmente cualquier componente que pueda comprometer la función neurológica o la función vestibular, como intoxicación o trauma, generalmente pues son episodios que se pueden distinguir ya por la historia clínica. También pueden estar acompañados de cefalea, alteración del estado mental y realmente ya muy relacionados con lo que esté, pues con la intoxicación o con el trauma. Siguiente, por favor. Entonces, vale la pena recalcar que lo que es el vértigo rotatorio, el nistagmo espontáneo y la intolerancia al movimiento cefálico pueden estar ausentes o pueden ser poco notorios en estos casos. Siguiente. Cuando es por fármacos y tóxicos, entonces por resaltar anticonvulsivantes, intoxicación por monóxido de carbono y aminoglucósidos que produce una falla vestibular bilateral aguda. Siguiente. Bueno, la clínica, estos pacientes, a diferencia de los casos anteriormente comentados, tienen un cuadro clínico más dramático, por decirlo así. Son pacientes con una aparición persistente, una sensación de vértigo y mareo que perdura en el tiempo, que empeora con cualquier movimiento. Si se mueve un poquito la cabeza lo tiene, si mueven un poquito los ojos lo tienen. Son pacientes que llegan a la consulta con los ojos cerrados porque dicen que tan pronto los abren, ya empiezan con el mareo, vomitan, tienen náuseas. Digamos que en comparación con el vértigo posicional, tienen un cuadro, o sea, se ven más malitos estos pacientes. Pueden tener inestabilidad de la marcha y mareo en reposo, como ya mencioné. Siguiente. Aquí es la etiología y esta parte es clave porque hay una herramienta que voy a mencionar ahorita para poder diferenciarlas. Generalmente las más importantes para el síndrome vestibular agudo viene siendo la neuritis vestibular, una patología relativamente benigna, generalmente ocasionada por infecciones virales.
O la otra es el ataque cerebrovascular, generalmente viene siendo isquémico. Los ataques hemorrágicos, generalmente en la fosa posterior, no tienen un cuadro muy florido vestibular como para hacer pensar en síndrome vestibular agudo, pero puede ocurrir. ¿Listo? Pero lo que son los isquémicos sí me pueden dar un síndrome vestibular agudo que me dé como, o sea, que tenga como la necesidad de aplicar la herramienta que les voy a describir. Siguiente. Entonces, neuritis vestibular, la primera causa, afección benigna, autolimitada, generalmente puede ser por un cuadro inmune como esclerosis, generalmente se habla mucho de infecciones virales donde se resalta el herpes y también idiopáticas. En la neuritis vestibular, bueno, generalmente puede haber hipoacusia en algunos casos cuando hay neuritis cocleovestibular o laberintitis viral, sin embargo no es lo usual. En este caso toca descartar ACV del oído medio. Siguiente. Bueno, antes de hablar de eso, voy a hablar sobre el ACV. Entonces, cuando se hable de ACV, la arteria que generalmente está comprometida es la pica, la cerebral póstero inferior. Generalmente. Sin embargo, en algunos casos, y este es como un dato ahí curioso, aunque el síndrome vestibular agudo generalmente no cursa con hipoacusia, hasta en un 4% puede estar comprometida la arteria AICA, la cerebral anteroinferior. Y en estos casos, como la AICA está encargada de irrigar el oído, entonces hay compromiso hasta en un 4% de hipoacusia. Entonces, esto es lo que les voy a mencionar, es el protocolo HINTS y es muy clave, es tan importante que le gana una resonancia magnética en el contexto de un síndrome vestibular agudo. Entonces, ¿cuáles son las tres herramientas del protocolo HINTS? El primero es el HIT, que es la prueba de impulso cefálico. La siguiente es las características del nistagmo. Y el siguiente es el test de Skew, que pues pueden buscar videos. Yo les voy a mostrar unas foticos como para no demorarme mucho. Siguiente. Y ya está demostrado, el HINTS es mejor, es algo clínico, se puede hacer al lado del paciente y le gana una resonancia sobre todo en etapas tempranas. La primera prueba es, como vemos aquí, un paciente que se posiciona observando un objeto fijo delante de él y entonces se parte de la siguiente forma. Entonces, si este paciente observando el objeto que está fijo, se le mueve, o sea, se mueve hacia un lado su cabeza, entonces va a tener como tal, el foco como tal de visión, como se observa en la imagen del centro y de abajo, se va a desplazar y el paciente va a corregir con lo que conocemos como una sacada. Una sacada viene siendo corregir el foco que se desplazó hacia el foco, la anterior, por favor. Entonces, aquí se corrige el foco que se desplazó, que es la imagen de la mitad, al foco que estaba originalmente mirando. Cuando ocurre digamos, esa pérdida como tal de la mirada fija, es un HIT positivo, prueba de HIT positiva, e indica una patología vestibular, es decir, origen periférico. Estamos aquí, periférico versus central, recordemos. Siguiente. Este es un ejemplo de un HIT negativo, entonces vemos un paciente que teniendo la mirada fija, pues se hace el movimiento de la cabeza, pero miren abajo que los ojos se mantienen fijos en el objeto que estaba observando. En este caso sería un HIT negativo y eso no sugiere, eso digamos sería uno de los criterios para pensar en patología central. No tiene que ver con el vestíbulo. Entonces aquí, para resumir, entonces positivos a cada compensatoria de fijación grande o de varias pequeñas provocadas por la rotación de la cabeza, como mencioné, y negativo que no aparecen las sacadas cuando se hace como esa rotación rápida de la cabeza. Los siguientes son las características del nistagmo. Aquí para aclarar, el nistagmo puede ser unidireccional, ya sea izquierdo o derecho, o puede ser bidireccional, es decir, si se pone el paciente a ver hacia mirada excéntrica, o sea, no hacia la mitad, sino hacia la derecha o hacia la izquierda, vemos que si mira a la derecha, el nistagmo se dirige hacia la derecha, y si se mira a la izquierda, se dirige hacia la izquierda. Generalmente en los vértigos que son periféricos es unidireccional. Entonces, siguiente. Esta es una tabla que describe las características del nistagmo para patología central y patología periférica. Vemos que en la dirección, cuando es central, o sea, ACV,
es mixto, puramente vertical u horizontal. Entonces vemos que son nistagmos que son horizontales un poco, verticales un poco, mientras que en los periféricos generalmente son horizontales, con un componente rotatorio, pero rara vez son verticales o mixtos. Efecto con la mirada, entonces tenemos, pues, como ya les mencioné, la mirada central y la mirada excéntrica hacia un lado y hacia el otro. En la patología central cambia de dirección, como les mostré en la imagen anterior. Si mira a la derecha, se mueve para la derecha. Si mira a la izquierda, se mueve para la izquierda. Mientras que en el vestibular, generalmente esa fase rápida es solamente unidireccional, hacia un lado. En cuanto a la fijación visual, paciente que fija su mirada en un objeto, cuando es periférico, el nistagmo tiende a suprimirse. Cuando es central, puede haber exacerbación o puede simplemente no suprimirse. Siguiente. El último test es el test de Skew. Entonces, consta, si vemos la imagen en la izquierda, se le tapa el ojo a un paciente y rápidamente se quita como tal la oclusión y vemos en la imagen de la derecha que hay un desalineamiento vertical o más bien oblicuo del ojo que se estuvo ocluyendo. ¿Listo? Entonces vemos, por lo menos en la imagen de abajo, esta de abajo, estaba más o menos, pues como se ve aquí, pues no está alineado con el ojo que no estaba ocluido, y lo que hizo el paciente fue corregir. Entonces vemos que tuvo que corregir de la siguiente manera. Y entonces, bueno, eso, entonces, ¿en qué resume este protocolo? Cuando hablamos de una patología benigna, negativa o pensando en periférico, patología periférica, tenemos un HIT anormal, que es la primera prueba que les mencioné. Tenemos un nistagmo horizontal fijo, que es la otra característica, y no tenemos ninguna desviación del skew. ¿Listo? Entonces, la skew, la última prueba que les mencioné, no hay desviación horizontal u oblicua. Tienen que estar los tres, esto es clave, tienen que estar los tres. Ahora, cuando decimos que el protocolo Hintz es peligroso, positivo, sugestivo de patología central, tienen que haber uno o más de los siguientes. HIT normal, un nistagmo de dirección cambiante o una desviación de skew, o sea, una prueba de skew positiva. Y cuando tenemos alguno de estos hallazgos, pensamos el hallazgo es un hint peligroso, nos hace pensar en patología central, o sea, ACV, y tiene como vemos, una sensibilidad y una especificidad bastante alta. Cabe resaltar que pues son exámenes que se tienen que hacer pues con doctores que estén entrenados, porque pues a veces son hallazgos que no se notan como a simple vista y ya. Esto es un poco más de los hallazgos que ya les mencioné, pero esto es lo que ya había hablado. Bueno, mire lo complejo, me parece, de evaluar un paciente que tiene un vértigo, ¿no? Es una patología que es muy recurrente en los servicios de urgencias y que el médico general se ve enfrentado a la pregunta, bueno, ¿esto es una lesión peligrosa o central o es una lesión netamente periférica? Y entonces solo agarrados a estas test que nos acaban de describir, un médico puede como discernir si se trata de una patología peligrosa o es un vértigo posicional benigno o periférico. Entonces, a veces se agotan muchos recursos, como dijeron al principio, que les quieren hacer muchas cosas, pero el diagnóstico era más sencillo o se podía hacer de una forma clínica. Y el médico pues no conoce o no hace este tipo de pruebas y termina haciendo resonancias magnéticas innecesarias. También hay algunos exámenes, algunas pruebas que ustedes las mencionaron ahí todas, de la hipoglicemia, del electrocardiograma, de la presión arterial, ¿sí? Bueno, ya las que nos acaban de mencionar, en las cuales uno debería como tenerlas también como de base antes de tomar una decisión de una neuroimagen. Ahora, hay pacientes que tienen de entrada un déficit neurológico evidente, ¿sí? O que tienen el vértigo ha sido causado por otras causas, por otros eventos como un trauma o
o tienen vértigo asociado a convulsiones y eso, y que de entrada requieren una neuroimagen, porque obviamente el vértigo periférico nunca va asociado a este tipo de déficit neurológico. Entonces, lo más importante para mí es que ustedes sepan que existen las dos posibilidades, que uno es, a veces se cura solo, otras veces requiere pues terapias, ¿verdad? Y terapias como las que nos describieron, que las hacen generalmente las fisioterapeutas, y otros que requieren estudios y hospitalización y neuroimágenes, porque hay que buscar una causa probablemente central. Entonces, ese era como el mensaje, digamos que hay no confundir los dos vértigos, las dos posibilidades, el periférico con el central, y tratar de hacer ese enfoque que los divida y estar seguros de lo que estamos haciendo. Porque ustedes, obviamente, en los primeros niveles no van a tener ayudas ni de especialistas, ni ayudas de neuroimágenes. Entonces a ustedes son a los que más clínicas le toca hacer, porque cuando llega un paciente estos a una clínica de alta complejidad, a veces le hacen una neuroimagen y gastan recursos y eso, pero salen de las dudas. Pero en los primeros niveles toca hacer el ejercicio clínico, que fue lo mejor que ustedes han podido hacer, fue haberlo hecho en esta charla, porque eso es lo que a ustedes les va a tocar, porque ustedes no pueden salir corriendo con todos los vértigos para alta complejidad, hacerles resonancia o tomografía para descartar si es central o periférico. Entonces les toca hacer como discernir entre esas dos cosas de una forma clínica y con algunos paraclínicos base. Entonces esa era como la idea, y me gustó bastante, muy técnica y la charla, y muy chévere, muy chévere. A mí me ha olvidado, pero ustedes terminan el lunes, todavía es 31, ¿verdad? Sí, señor. Entonces yo creo que hagamos algo para el lunes, no sé qué temas quisieran. A mí hay una patología que es frecuente de los servicios de urgencias, y que son las infecciones de los tejidos blandos, ¿sí? Tanto en adultos como en niños, ¿no? Uno ve impétigos, celulitis, erisipelas, forúnculos, abscesos, ¿sí? Y entonces tienen como un manejo muy particular casi que todas esas, y sería como chévere mirar ese tema, me parece. Yo pienso que sí, doctor, es un tema que nos va a servir bastante. Sí, y es de primer nivel, o sea, entonces yo creo que hagamos es un buen tema, y lo hacemos el lunes, no sé si a las 5 o a las 6 ustedes me confirman, y lo hacemos. Me gusta ese tema porque es frecuente, es bastante frecuente, y a veces la parte dermatológica entra es por los ojos, ¿no? Mirando imágenes, uno se va como haciendo diagnósticos, porque a veces uno le dice, bueno, es un ectima, y la persona no tiene ni idea qué es, ¿sí? Entonces